Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien. En este video, en esta presentación, voy a estar hablando un poco sobre el capítulo 2 de Prats, que justamente se titula así: La historia, una ciencia humana y social de naturaleza racional y constructivista. Bien, así que nos está dando una serie de características de la historia y desde ahí cuál es su perspectiva. ¿Tá? La historia como una ciencia humana, como una ciencia social, como ya hemos visto, pero también que tiene una naturaleza racional y a la vez es constructivista. Quizás esta es una palabra nueva para ustedes, pero la van a empezar a escuchar mucho a lo largo del profesorado. Bien, ¿qué es lo que dice el autor? A ver, desde siempre, desde antes que existieran las ciencias, como forma de investigar, de producir conocimiento y específicamente la historia, desde siempre las sociedades humanas o el ser humano ha buscado dar explicaciones a ese pasado, ¿no? a las vidas pasadas que le anteceden y también al origen de la propia vida. ¿Tá? Esas explicaciones están presentes en relatos, por ejemplo, como mitos, genealogías legendarias, como agonías religiosas, o un poco más adelante, ya cuando está, ya después de haber surgido la ciencia, en las ficciones noveladas. ¿Tá? Así que es una característica inherente a la sociedad, a la especie humana, el buscar explicaciones, crear relatos que den explicaciones al pasado y al origen de la vida. También debemos distinguir en lo que expresa el autor una diferencia. Una cosa es el pasado colectivo, bien, el pasado de un colectivo, de una sociedad dada o de toda la humanidad, y otra cosa es el pasado biográfico, o sea, el pasado individual de una persona. Para este caso, lo que nos interesa desde el estudio de las ciencias sociales y humanas es el pasado colectivo. Y ese pasado colectivo se vincula con otra característica de nosotros como humanidad, como sociedad, que es la necesidad de una identidad. ¿Tá? Todo individuo y también cualquier sociedad, cualquier colectivo o comunidad necesita tener una identidad y además eso se vincula con lo que es la conciencia histórica de su pasado. O sea, no es solo conocerlo, sino tener conciencia de él. ¿Y qué significa un poco eso de conciencia del pasado? Bueno, también nos dice el autor que sería como una cualidad, una facultad de las sociedades que se han desarrollado, ¿no? O sea, que han evolucionado. Y pone un ejemplo que es de Marco Tulio Cicerón, que en el siglo I dice: desconocer qué es, o ha dicho, ¿no? Desconocer qué es lo que ha ocurrido antes de nuestro nacimiento es ser siempre un niño. ¿Qué es en efecto la vida de un hombre, la vida de un ser humano, si no se une a la vida de sus antepasados mediante el recuerdo de los hechos antiguos? Así que es importante, en este caso, conocer el pasado por muchas cosas, entre ellas porque es una forma de vincularnos, de relacionarnos, de conectarnos con nuestros antepasados, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en común con ellos, por más que hayan vivido en otro periodo, tenemos un pasado, bueno, que es común a ambos. Bien, otro enfoque que se le ha dado a la historia a lo largo del tiempo es la historia como pensada desde un género literario, ¿no? Y bueno, literario y racionalista. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué significa esto? Dice así: la necesidad social de conciencia histórica ha originado diversas formas de conocimiento. Nosotros en historia siempre nos atenemos al conocimiento científico.
¿Cuáles serían esos otros tipos de conocimiento? Bueno, el conocimiento que aportan los mitos, el mito de creación, las leyendas de origen, las genealogías fabulosas, las cosmogonías y las doctrinas religiosas. Entonces pueden estar hablando de una teoría religiosa como el Génesis, de una teoría basada en un relato extraterrestre o de una leyenda. Y en realidad desde la antigüedad, la historia como disciplina se ha encargado de construir conocimiento y relatos. Y por otro lado, ¿no? O sea, antes de que exista la historia y después también de que se construya como ciencias, entonces existieron distintos tipos de relatos. En el caso de la historia, uno de los primeros que se dedicó a construir un relato histórico fue Heródoto de Halicarnaso, o Herodoto, también se lo denomina así. ¿Y qué hizo Heródoto? Contó de alguna forma la historia como narración de hechos humanos pretéritos, opuesta a esas narraciones míticas, ¿no? De mitos, de leyendas o de historias religiosas, sino que de alguna forma buscó ser objetivo, por decir así, y buscar un testimonio más acercado a lo real. Entonces, por un lado tenemos las explicaciones y los motivos, por decir así, a escala humana, y por otro lado esas otras explicaciones que se alejan de lo humano, de lo posible, ¿verdad? Entonces ahí tienen como imágenes donde pueden ver las manifestaciones de esos relatos, ¿no? Desde lo que son las leyendas, los mitos originarios como el de Roma o la leyenda originaria en México, y ni que hablar de los relatos religiosos que también varían por la propia diversidad religiosa. Y por otro lado, ahí a la derecha, abajo, tienen como esa explicación desde la historia, ¿no? Desde el estudio, donde, bueno, el relato va a ser otro. En este caso, podemos identificar ese origen como el proceso de hominización. Más que origen, sería un momento posterior al origen, ¿verdad? Porque el origen de la vida en sí, como que es muy anterior, es más complejo y tiene que ver más bien con otras ciencias, como la física, como la biología, y no tanto con lo que es la historia. Después hay otro personaje también que trae Prats, histórico, que es Tucídides, un ateniense que investigó sobre la guerra del Peloponeso, que dice así: respecto a los hechos que tuvieron lugar en la guerra, no me pareció bien describirlos enterándome de ellos por cualquiera, ni tampoco exponiendo mi propia opinión, sino que busqué en todos los casos la mayor exactitud posible, tanto en aquellos que presencié como en aquellos de los que supe por otros. La investigación resultaba, no obstante, laboriosa, porque los testigos presenciales de los acontecimientos daban noticias diferentes sobre unos mismos hechos, según el interés personal o la memoria que cada uno tuviera. Ahí vemos entonces algo que sigue, es una permanencia, continúa hasta hoy, eso, ¿no? De poder percibir un mismo hecho desde distintos lugares. Y no necesariamente que esas miradas sean opuestas, ¿tá? A veces nada más son complementarias. Y sí, un poco tener presente cuál es el criterio para mirar distinto o cuál es la causalidad para que se vea distinto. Bueno, por un lado está en los intereses de cada personaje, de cada no sé, observador, ¿tá? Y también la memoria. Y esto tiene mucho que ver con lo que les decía el otro día,
en el trabajo de la plataforma sobre la ideología, ¿no? O sea que dentro de una misma cultura todos pueden estar mirando algo, pero desde un lugar distinto. Y eso tiene que ver con la memoria, pero tiene que ver también con los intereses personales de la persona, que mueven a la persona. Bien, pero sigamos con esto. En definitiva, a lo largo de la historia se va construyendo una historiografía, pero que esa historiografía en este momento, de ese momento, no es igual a la de hoy. Es una historiografía que tiene una función cívica, dice Prats. ¿Por qué? Bueno, porque tiene tres características. Primero, una fuerte instrucción, perdón, sería como una fuente de instrucción personal, o sea, para cultivar a alguien, o sea, para que sea culto, leía mucho sobre historia. También como parte de la educación de los gobernantes, o sea, como un requisito para gobernar, saber de historia. Y por último, como un entretenimiento intelectual para el público alfabetizado. Nuevamente, la vinculación con la noción esta de cultura, que no es la que trabajamos nosotros, pero que existe, ¿verdad? Luego, más adelante, durante la Edad Media, hay un momento de retroceso, dice el autor. ¿Y por qué ese retroceso? Bueno, porque está subordinado el periodo, el devenir de los sucesos históricos a la voluntad superior de un Dios. ¿tá? En la Edad Media se supone que la explicación está en la voluntad de Dios, la explicación a los hechos. Y entonces se quiebra el principio de inmanencia causal racionalista en el relato histórico. O sea, las explicaciones ya no tienen una lógica racional, ¿no? Sino que la explicación es porque Dios quiere. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la Biblia, que en un fragmento, ese libro revelado por los judíos y asumido por los cristianos, dice, yo soy Yahvé, no hay ningún otro, el que formó la luz y creó las tinieblas, el que da la paz y crea la desdicha. Yo soy Yahvé, quien hace todo esto. En fin, ¿cuál es el sentido acá, ¿no? En esta época, que duró casi 1000 años, alrededor de 1000 años, de, perdón, de preguntarse sobre cualquier tema o preguntarse sobre el pasado, sobre el origen? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de buscar una respuesta si la respuesta es Dios, ¿no? El que creó, el que formó, el que da, el que decide, el que hace todo es Dios. Por eso Prats identifica este momento, este periodo histórico, como un momento de retroceso en ese sentido. Como decía, en una época que duró casi 1000 años, y que en ese sentido fue un poco un retroceso, en otros quizás no, pero digo, para lo que es la ciencia, el conocimiento científico, la historia, y bueno, eso, esa calidad o cualidad humana de la curiosidad, ¿no? De buscar, de indagar, de investigar, de producir conocimiento y de avanzar. Luego de ese tiempo donde eso estuvo un poco como más estancado, ¿no? Como un stand-by importante, y hubo exploración sí, pero más bien con lo técnico, con lo que tiene que ver con ingeniería, con arquitectura, ¿no? Pensando, por ejemplo, para la construcción de grandes abadías, iglesias, parroquias. Bueno, luego de ese tiempo donde estuvo muy censurado incluso el conocimiento científico en general, viene otra época que es la época moderna. Y a inicios de esa época moderna, la época moderna que didácticamente en una línea de tiempo podemos ubicarla, su comienzo con la llegada de Colón a América, 1492, o sea, fines del siglo XV. En esa época, a principios de esa época, se restableció la historiografía, o sea, esa posibilidad, esa actividad de contar, de escribir la historia, ¿verdad? Ahora lo que tiene historiografía es un carácter racional,
típico de la Ilustración, típico del Renacimiento o del humanismo. Bueno, contribuyeron la tradición historiográfica clásica de inspiración grecolatina, también la nueva erudición crítica documental, esto quizás lo vean mejor en teoría y metodología, pero en definitiva ambas se fusionaron en lo que se conoce como la escuela histórica germánica. Así que la historiografía tuvo acá otra etapa en la época moderna muy distinta, que también a la vez es distinta de la actual, pero muy distinta a lo que venía haciendo. Bien, ahora pasamos a algo que me parece muy importante. Quiero hacer una aclaración. Yo venía refiriéndome a Prats, pero este texto en realidad no lo escribió Prats. Prats es el coordinador, ¿verdad?, del libro. Este texto es de Enrique Moradielos, ¿tá?, un historiador también muy, muy valorado en España. Y Moradielos lo que hace es definir, clasificar, identificar y establecer una serie de principios que serían como los principios que definen a la historia como ciencia, ¿no? Esos principios gnoseológicos axiomáticos, dice ahí. Son palabras difíciles, pero lo que quiere decir es eso, es que son los principios fundantes de la historia como ciencia, los que pueden guiarnos para identificar si estamos ante un relato que es histórico o es mitológico, por ejemplo. Bien, él dice, la historia comenzó a transformarse en una ciencia humana y social, cuya práctica responde a tres principios gnoseológicos axiomáticos inexcusables. Como que le ponen muchos adjetivos para remarcar la importancia, la relevancia de que se cumplan esos principios. O sea, si no cumple con ninguno de esos principios, entonces no es historia, no es ciencia. Bien. Por eso dice que son principios que se consideran definitorios de la disciplina histórica todavía o inclusive en la actualidad. Este texto es del año 2009. Esos principios constitutivos de la historia como actividad racional y demostrativa de naturaleza constructivista, o sea, con una característica que sería el constructivismo, operativa y sujeta a la escala humana e individual, que elabora teorías explicativas mediante el establecimiento de verdades en cuanto resultado, ¿no? Eso sería lo que vamos a ver ahora. Y también dice, la noción de verdad descansa en la frontera entre historiadores y fabuladores. Esto citando a otro historiador que ya habíamos hablado de él, que es Todorov. Bien, lo que distingue a los historiadores en ese sentido de otros tantos productores de discurso es la exigencia básica de verdad y por lo tanto también la escrupulosa recolección de informaciones. Esto, escrupulosa recolección de informaciones, por más que lo hicieran en la antigüedad, cuando la ciencia se va constituyendo como tal y las ciencias sociales, esto se transforma en la metodología, ¿no?, y en el momento de recolección de datos en el campo. Sigo. En el curso de los últimos siglos, los filósofos y los propios historiadores han sometido esta noción de verdad a una crítica severa y a menudo justificada para recordarnos la fragilidad de nuestros instrumentos de conocimiento. ¿Tá? O sea, lo que es muy relevante ahí, ¿qué usamos para llegar a esa verdad? Los instrumentos para conocer. Así como las inevitables intervenciones del sujeto que intenta comprender. ¿Tá? Otra dificultad que también ya le hemos mencionado, que es la subjetividad. No es que haga imposible lograr el conocimiento, sino no, sería, o sea, la mitad del conocimiento del mundo no la tendríamos, pero bueno, puede sí a veces convertirse en un obstáculo.
No deja por ello de ser cierto que si desaparece cualquier frontera entre discurso verídico y discurso de ficción, la historia ya no tiene razón de ser. ¿Tá? La historia, entonces, como ciencia, es ese discurso que busca que por consenso se entiende que tiene algo de verdad. Y tiene algo de verdad en base a los resultados, a lo que se llevó en X investigación y bueno, la construcción, la suma de todas esas investigaciones hacen que exista un relato, un discurso histórico en general. Bien, es una evidencia, si nos volvemos hacia la práctica, es lo que les estaba explicando, después es el historiador, aunque sea humano y por lo tanto falible y determinado hasta cierto punto por las circunstancias temporales y espaciales de su existencia, tiene un rasgo distintivo en la medida de sus medios. ¿Y cuál es? Es que intenta establecer lo que considera la verdad. En su alma y conciencia se trata primero de una verdad de adecuación, pero también, aunque la demostración sea más difícil de realizar, de una verdad de desvelamiento, como develada, ¿no? En este plano, ningún relativismo es admirable. Bastaría con que un historiador inventase un hecho, falsificara una fuente, para que le excluyéramos inmediatamente de la comunidad profesional y le cubriéramos de oprobio. Esto lo dice Todorov y bueno, lo cita Moradielos y tiene que ver con eso, ¿no? Con la diferencia, con marcar el límite y la diferencia claramente entre lo que puede ser un relato legendario, mitológico, un relato construido en base a elementos que no son pruebas, que no son huellas, como si usa la historia, ¿no? Para construir su relato, huellas, pruebas, evidencias, fuentes. Si no existen esas fuentes, si no existen esas huellas que se encuentran en el pasado, no se puede llegar a un resultado, a una conclusión y a partir de ahí construir un relato. ¿Tá? Y siempre se tiene que estar, siempre se tiene que ir correctamente y siempre se tiene que respetar la veracidad de esas fuentes, de esas huellas, de esas evidencias. Siempre tienen que ser verdaderas, no pueden ser inventadas. No es como, de 10 veces no sé, que hice algo, 8 la hice bien, en realidad me va bastante bien. No, siempre tiene que estar bien. ¿Tá? Porque un error o no, ¿verdad? Puede ser intencionado, pero algo que se publique en una fuente que se comprueba que no es real, que es inventada, que es creada intencionalmente, bueno, eso serviría para no volver a considerar seriamente a ese historiador. Bueno, vamos a los principios. Los 3 principios que hablabas, ¿no? Son principios que sirven como criterio riguroso para distinguir entre la narración histórica, racionalista y la narración mítica, religiosa, ficticia, novelesca. El primer principio dice así: el contenido del relato histórico debe estar apoyado sobre pruebas y evidencias materiales que sean corpóreas, apreciables por los sentidos y verificables empíricamente por los diversos investigadores potenciales. La evidencia es eso, tiene que estar materializada. Un relato oral está bien, ¿no? Una filmación, una grabación de un testimonio también está bien. Pero digo, nunca puede ser algo imaginativo, algo intuitivo, no. Son evidencias materiales, son pruebas o fuentes, pero también incluyen a la hermenéutica, o sea, la interpretación sobre esas fuentes. No puede haber conocimiento histórico de hechos y procesos de lo que no se conserve huellas.
¿Sí? Incluso sobre la prehistoria no se puede afirmar algo si no tengo algo, un fósil, si no tengo una herramienta, si no tengo un descubrimiento, un hallazgo a partir del cual puedo sacar datos como la fecha, la datación, además de la datación, el uso, ¿no? ¿Para qué se usó? ¿Qué es? ¿Cómo se elaboró? ¿De qué materiales es? ¿Dónde? ¿Cuál es la relación con el entorno? En fin, si tengo eso, tengo un relato histórico, tengo un conocimiento. Ahora, si no hay eso, si no hay ninguna huella, no puedo construir un relato histórico. ¿Está? Eso por un lado. Después, bueno, como dice ahí, de lo que no quedan pruebas no cabe hablar con rigor o propiedad. Después está el principio 2 que dice así, principio determinista genético, de negación de la magia y exclusión como hipótesis admisible de la generación espontánea. ¿Qué significa esto? Que cualquier acontecimiento humano se configura en condiciones previas homogéneas. Descarta la intervención de causas, factores o motivos exógenos en el devenir del curso de los procesos humanos, como por ejemplo la divina providencia, la influencia de las conjunciones astrales, la voluntad de seres extraterrestres anónimos e inonimados. Inonimados debería ser. Bien, en fin, a ver, de nuevo, es un principio que tiene que ver con lo científico, ¿no? Y que, bueno, va a estar diciendo que toda causa, todo factor, toda explicación tiene que ver con lo humano, no con cosas que no se pueden, que tienen que ver con nada más con una idea, ¿no? Y que no sea real, que no sea visible, que no sea a escala humana. Entonces, el relato histórico de alguna forma establece vinculaciones y conexiones genéticas entre los fenómenos, los acontecimientos y los procesos dentro del propio ámbito material de la historia humana. Y acá vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo del bifaz. Ahí tienen una foto de Cantos Rodados, que es una piedra que se encuentra comúnmente en la ribera de los ríos. Y bueno, esa piedra ha sido utilizada como herramienta en la prehistoria, por ejemplo, para cortar el cuero de animales. Fue una de las primeras herramientas, ¿no? Fue una de las primeras tecnologías, o la primer tecnología desarrollada por los seres humanos, por la humanidad. ¿Y para qué? Porque, bueno, para poder comer. Cuando uno cazábamos y se encontraba animal muerto, ese animal muerto significaba comida, significaba carne, alimento. Pero, ¿cómo comerlo? ¿Meter dientes ahí? No, había que cortarlo. ¿Cómo cortarlo? Bueno, elaborando una herramienta a partir de piedra, de esta piedra. Un bifaz al menos, que es una herramienta que tiene dos caras. Y eso le proporciona determinado filo a la piedra para poder ser cortante. Y bueno, este ejemplo, el del bifaz, es preciso porque analiza el origen y la función de este material, de esta herramienta. Permite reconocer las huellas corpóreas de acciones y conductas humanas legadas por el paso del tiempo. Permite comprender, asumir nuestra común pertenencia entre observadores presentes y operadores pretéritos a la misma humanidad. ¿Qué significa esto? Que tanto el cientista, el historiador, el antropólogo, arqueólogo que está estudiando ese hallazgo, que puede ser un bifaz, una herramienta prehistórica, como ese hombre o mujer que en la prehistoria elaboró esa herramienta y la utilizó, tienen algo en común, o sea, no están separados, porque la ciencia social implica que el sujeto y el objeto de estudio estén en un mismo lugar, y es la sociedad. Inclusive cuando están en un distinto tiempo
tienen cosas en común, hacen parte de la misma humanidad. Y eso le permite, en el caso del historiador, del antropólogo, el arqueólogo, ponerse en el lugar del otro y pensar cómo haría él, ¿no? Para ir descifrando qué fue lo que pasó. Vamos a ir avanzando. Bueno, acá hay un fragmento sobre eso que dice así: el hombre es un animal social que se distingue por la cultura, por su habilidad para fabricar útiles y para comunicar ideas. El empleo de útiles parece ser su principal característica biológica, porque considerados funcionalmente, ellos son extensiones separables de sus extremidades manuales. El uso sistemático de útiles de tipo variados y requeridos, no solo para uso inmediato, sino para utilización futura, implica una marcada capacidad para el pensamiento conceptual, ¿no? Es pensar e imaginar la idea de lo que quiero construir, un proyecto, y luego de la idealización llevar a cabo esa idea. Aunque las más antiguas hachas de mano pétreas que datan de la primera parte del Pleistoceno son toscas, no por ello dejan de ser útiles estandarizados, o sea, normalizados, lo que podría sugerir una tradición inmensamente larga de habilidades técnicas lentamente adquiridas. Esto no ocurrió de un día al otro, de un año al otro. Esto fue un proceso largo que implicó cambios genéticos en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestro cerebro. Se considera improbable que esas hachas fueran las primeras tentativas de los hombres en la fabricación de útiles, que quizás hubieran tenido lugar en el periodo anterior del Plioceno. La identificación actual de los primeros útiles del hombre, sin embargo, es una tarea de considerable dificultad porque obviamente sus primeras tentativas de fabricación de útiles a partir de núcleos de piedra tuvieron que ver casi indiscutibles de los núcleos fragmentados de la naturaleza. Perdón, tuvieron que ser casi. De hecho, es muy probable que las piedras fragmentadas naturalmente sirvieran como primeros instrumentos para los hombres, ¿no? O sea, primero usar lo que hay alrededor. Y si encuentro una piedra filosa alrededor, la uso. Como regla general, los núcleos de sílex astillados naturalmente son fácilmente distinguibles de los fabricados por el hombre, porque aquellos carecen de diseño lógico, ¿verdad? O sea, esos que ya existían en la naturaleza no tenían la expresión de una proyección, un diseño pensado, planificado. Las señales de escamas desprendidas aparecen con profusión excesiva. Los filos cortantes tienen una apariencia anómala y las superficies de las huellas de escamas están normalmente rayadas. Frecuentemente también tienen signos como grados variables de exposición a distintos climas o pátina, de que las escamas desprendidas han sido producidas en varias épocas diferentes. Imagínense eso, ¿no? Que distintas generaciones usaron sin querer las armas similares o las mismas herramientas. Los hombres que hicieron útiles estandarizados del tipo de las hachas de mano achelenses tuvieron que ser capaces de formar en sus mentes imágenes de los fines para los que operaban. O sea, pensar, ¿para qué necesito esto? Y imaginar, como lo hace un ingeniero, pero ellos sin papel y sin lápiz, sin computadora, sin nada, imaginar qué es lo que querían hacer. Digo, eso es evolución, ¿no? Evolución genética. La cultura humana, en toda su diversidad, es el resultado de esta capacidad para el pensamiento conceptual. Pero los factores principales en su desarrollo son la tradición combinada con la invención, ¿tá? O sea que no solo hay desarrollo racional, sino también que está la tradición, o sea, lo que ya se sabe, y ni que hablar, ya dijimos que la cultura tiene una carga, va generando una carga emotiva fuerte, en fin, es bastante complejo el proceso, pero es muy interesante. En definitiva, los bifaces
fueron percibidos como piedras del rayo. ¿Por quiénes? Por los antropólogos, por los arqueólogos que estaban estudiando, ¿verdad? O cantos fragmentados, los cantos rodados, se llaman así, esas piedras, fragmentados por causas aleatorias. Solo cuando se establece una conexión con actos humanos pretéritos y propositivos, pasaron a ser reliquias prehistóricas. O sea, solo cuando se los asoció con actos de personas que vivieron en el pasado, que tenían una intención, ahí se consideran como reliquias prehistóricas. Antes eran nada más que una piedra. ¿Y eso por qué fue posible? Bueno, fue posible porque el historiador, dice Moradielos, es capaz de observar esas fuentes como elaboradas según operaciones humanas dadas en la misma escala operatoria del observador. Acá está el punto en común entre el sujeto que estudia el pasado, en este caso, y el objeto estudiado. ¿Tá? Ambos son humanos. Entonces tienen características en comunes. Así, gracias a esa común pertenencia a la misma humanidad, puede reconocer las fuentes y comprender. El tercer principio y último es el principio de significación temporal irreversible. ¿Qué significa? Significa respetar la naturaleza direccional y acumulativa del paso del tiempo, desde un pasado fijo a un futuro abierto mediante un presente en construcción. Y bueno, esto significa tener en cuenta que el tiempo no puede correr hacia atrás y viaja siempre como una flecha. Me faltó ahí la L, una flecha hacia adelante. O sea, por más que hablemos a veces de periodos de involución, el tiempo corre hacia adelante, ¿no? Eso es sabido, o sea, es obvio, pero en definitiva es importante traerlo, tenerlo en cuenta que la historia como ciencia tiene esa característica, ¿no? Que el tiempo es irreversible, no puedo tomar relatos donde el tiempo tenga otra característica que no sea esa, de una naturaleza direccional y acumulativa. Bien, esta concepción temporal surgida de la revolución científico-tecnológica del siglo XVII, sobre todo con Galileo y Newton, implica superación de otras, o sea, se refutaron otras teorías sobre el tiempo, como la estática del presente eterno o la cíclica del eterno retorno. Igual esto del eterno retorno tiene también que ver mucho con lo cultural. Hay culturas que aún hoy sostienen que el tiempo se da de esta forma. Pero en definitiva, el tiempo es un componente definitorio de la historicidad y la conciencia temporal es una atribución humana. La conciencia de ese tiempo es humano. Es nada más que eso, que la damos nosotros. Solo nosotros como especie tenemos esa conciencia del tiempo. Le preguntan a un caballo, no tiene esa conciencia del tiempo, de la historicidad. Poseemos conciencia de duración y de diferencia entre pasado, entre presente y futuro, ¿no? Distinguimos esos momentos en el tiempo. Concluyendo, bueno, la concepción del pasado distinta a la de los relatos míticos, religiosos y literarios. Así que por un lado está ese tipo de conocimiento, que es un conocimiento, se le podría llamar vulgar, un conocimiento, no vulgar como un calificativo, ¿no? Sino vulgar como común, el de los relatos religiosos, míticos, literarios, y por otro lado el conocimiento científico, que sería el de la historia, y ambos son distintos. También pretende ser un relato o una concepción distinta, sobre el pasado distinta, en el sentido de ser verdadera, verificable, causalista, crítica y no dogmática. Por lo tanto, está en permanente construcción, se puede cuestionar, ¿tá? Y bueno, y tiene que estar basada en fuentes, en evidencias. No puede
predecir acontecimientos, o sea, proporcionar ejemplos de conducta infalibles y repetibles. De todas formas, diría que como ciencia la historia no formula leyes generales, pero sí puede elaborar regularidades, ¿no? O sea, cosas que, bueno, sí, cuando hay, por ejemplo, una crisis económica, cuando hay mucha inflación o XXXX, puede haber revuelta social, ¿no? Eso podría ser una generalidad. Bien, después dice, contribuye a la explicación, de evolución de sociedades presentes y pretéritas, proporciona un sentido crítico de la identidad, esto es importante, un sentido crítico de la identidad, considerando también que la identidad muchas veces se construye desde elementos culturales, promueve comprensión de las distintas tradiciones, comprender, no estamos hablando de incorporar, comprenderlas, y legados culturales que conforman las sociedades actuales. Todo esto aporta entonces la historia como una ciencia social, humana, de la naturaleza racional y constructivista. La razón histórica, dice el autor, impide que se hable del pasado sin tener en cuenta los resultados de la investigación empírica. Constituye un antídoto catártico y un severo correctivo contra la ignorancia. La historia para él como que es una filosofía de vida, ¿no? La historia debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico. Esto es metafórico, ¿no? O sea, es a interpretar, a leer más allá de lo que estamos viendo y a comprender en el contexto del periódico. Y en este caso cita a otro historiador que es Pierre Vilar. Los pueblos, dice, que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y lo hace citando a un filósofo estadounidense, Santayana. También dice, no es posible concebir un ciudadano que sea agente consciente y reflexivo de su papel cívico al margen de una conciencia histórica mínimamente desarrollada. Así que el papel cívico, o sea, el rol del ciudadano está muy vinculado a la conciencia histórica, según el autor. Y por último, bueno, cita también a otro autor, un escritor, Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, del Holocausto, campo de concentración, y dice, si el mundo llegara a convencerse de que Auschwitz nunca ha existido, sería mucho más fácil edificar un segundo Auschwitz. Y no hay garantías de que esta vez solo devorase a judíos. Bueno, espero que les haya sido útil esta presentación. Nos vemos, saludos.